Hola, mi nombre es Judy Cruz. Para esta presentación vamos a hablar de las teorías de la personalidad. Teorías de la personalidad. Introducción. Los aspectos y elementos fundamentales que definen significativamente la personalidad del ser es uno de los puntos de análisis de este trabajo. La personalidad puede estudiarse desde varios enfoques, los cuales permite conocer de manera aproximada los motivos que conducen a un individuo a actuar, sentir, pensar y desenvolverse en la sociedad. También es posible conocer la manera en la cual una persona puede aprender e interactuar en el entorno. Esta presentación nos muestra el estudio de la personalidad desde distintas teorías. Psicoanálisis de Freud. Los conceptos emanados del psicoanálisis se han aplicado extensamente en la educación y en la práctica psiquiátrica, que han llegado a ser parte fundamental de la aproximación a los trastornos mentales. Freud había centrado sus estudios en los pensamientos y sentimientos. Destacó el término de inconsciente, es decir, las ideas, los pensamientos y los sentimientos de los cuales normalmente no se tiene conocimiento o conciencia. Postulados fundamentales. Existen 3 postulados que son pilares dentro de la teoría psicoanalítica: la inconsciente, la preconsciente y lo consciente. Freud no fue quien concibió estos conceptos, de hecho existían antes de que el psicoanálisis se desarrollara. Características. Freud teorizó la manera en cómo se desarrolla el aparato psíquico en las personas en términos psicoanalíticos. Este desarrollo tiene un proceso que inicia de manera muy temprana, desde antes de nacer. Al nacer y hasta el primer año de vida, Freud menciona que este periodo significaba bastante en la formación de la psique humana, sobre todo del inconsciente. En esta etapa se desarrolla lo que él llama ello, que también forma parte del aparato psíquico. El ello está constituido por los instintos y deseos básicos que Freud denominó pulsiones, las cuales describe en 2 características: eros o pulsión de vida, thanatos o pulsión de muerte. Etapas. Freud describe el proceso por el cual el aparato psíquico se desarrolla y los elementos que intervienen en su desarrollo. También existen etapas en el ser humano a las cuales Freud describe según lo que ocurra en diferentes estadios del individuo. A estas etapas Freud las denominó de desarrollo psicosexual y son las siguientes: etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de la latencia, etapa genital. Teorías biológicas de la personalidad. La personalidad de un individuo comienza con componentes biológicos innatos, algunos compartidos con otras personas y otros más distintivos fruto de la propia herencia o de otras influencias. Su teoría de la personalidad está basada en factores biológicos, argumentando que los individuos heredan un tipo de sistema nervioso que afecta su capacidad de aprender y adaptarse al medio ambiente. El aprendizaje. La totalidad de la conducta es producto del aprendizaje, por ello deben estudiarse los procesos de aprendizaje por los que adquirimos nuevas conductas. La personalidad vendría constituida por el patrón resultado de conductas, cogniciones y patrones emocionales. Teorías psicodinámicas. La conducta es la consecuencia de fuerzas psicológicas inherentes al individuo que se da fuera de la conciencia.
aduce a 5 proposiciones que nos comportamos de forma inconsciente. En nuestra mente surgen conflictos. La personalidad se empieza a formar por experiencias tempranas a la niñez. La manera en cómo pensamos sobre nosotros mismos influye en cómo socializamos con los demás. Tener una personalidad desarrollada influye en cómo manejamos los sentimientos sexuales o agresivos si somos dependientes en lugar de ser independientes. Modelo neopsicoanalítico. Carl Jung se refiere al binomio extroversión-introversión, la cual indica que se nace con determinado tipo de temperamento que provoca inquietud en nuestra propia persona introvertida o del mundo externo carácter extrovertido. Erikson desarrolló una teoría del desarrollo humano con base en etapas, desde el nacimiento del ser humano hasta que muere. Plantea etapas de desarrollo continuo, confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza, iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, intimidad versus aislamiento, generalidad versus estancamiento, integridad versus desesperación. Erikson, la libertad y la sociedad se encuentran estrechamente relacionadas debido a que una depende de la otra. Autoritarismo, destructibilidad, la conformidad simbiótica, familias extremadamente unidas, apartadas, familias apartadas. Teoría humanístico-existenciales, modelo gestal. Tercera fuerza de la psicología. El humanismo y la terapia gestal tienen un acercamiento a las potencialidades del ser humano en su crecimiento. Fritz Perls, fundador del enfoque gestal, esta propone que el ser humano percibe su mundo de forma integral y configura para tener una idea de la realidad que experimenta. Kurt Lane formula la teoría de campo basado en los estudios en dinámica de grupos y establece que todo acontecimiento es el resultado de la interacción de los elementos existentes en el campo. Psicología de la salud y el desarrollo de Abraham Maslow observó que las necesidades son inherentes en los seres vivos. Necesidades de trascendencia, necesidad de la estima, necesidad de la pertenencia, necesidad de seguridad. Fases o entidades del ser humano. Yo falso, el individuo concibe como lo que no es. Yo real es aquello que cada individuo asume. Modelo cognitivo. Explica de modo puntual el aprendizaje y los procesos involuntarios en él. Edward elabora una teoría en la obra llamada Comportamiento deliberado en animales y hombres. Albert desarrolló modelos basados en comportamiento relacionados con ideas o creencias. Desarrolló el modelo de terapia conducta racional emotiva. Albert Brown consideró al ambiente como la causa del comportamiento, pero con la existencia de reciprocidad, es decir, el comportamiento también modifica al ambiente. Conforma por 3 elementos que derivan la
interacción, comportamiento, ambiente, comportamiento, procesos psicológicos. Teorías de los rasgos son constructos que utilizamos para describir las personas y comparar unas con otras. Dimensiones bipolares. Neurotomo versus estabilidad emocional, extraversión versus intraversión. Se considera tendencias de respuesta. Recoge la consistencia de la respuesta de un individuo ante distintas situaciones y se aproxima al concepto que la gente utiliza para describir la conducta de los demás. Tipo, agrupación de diferentes rasgos, mayor generalidad de la conducta. Teoría Eison, extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Modelo de los 5 grandes: neurotismo, extraversión, apertura a la experiencia, afabilidad y responsabilidad. Exaco, añade la dimensión de honestidad, humanidad. Neurotismo incluye ansiedad, depresión, impulsividad. Texon, facetas de competencia, autodisciplina o necesidad del logro. Rasgos cognitivos, expectativas, planes, estrategias. Y emocionales, ansiedad, ira, afecto positivo y negativo. Referencias bibliográficas. Les agradezco su atención. Para una próxima ocasión.